No debí abrir ese libro. Los archivos secretos del Vaticano resguardan textos que no deberían existir. Como académico, me consideraba escéptico. Había leído sobre los supuestos grimorios malditos, evangelios apócrifos y tratados heréticos que la Iglesia había enterrado para siempre. Pensé que todo eran leyendas. Hasta que encontré aquel manuscrito sin título, encuadernado en piel oscura, con páginas que exudaban un hedor metálico. Estaba en una caja sellada con cera negra, enterrado entre documentos sobre exorcismos fallidos, visiones condenadas por el Concilio de Trento y cartas selladas con símbolos que no pertenecen a este mundo. Nadie lo tocaba, nadie lo mencionaba, como si su sola existencia fuera una blasfemia. Al principio, parecía una copia de los evangelios canónicos, pero había algo extraño. Las palabras se deslizaban en mi mente, transformándose mientras las leía. Pasajes familiares se volvían diferentes. Las parábolas terminaban en silencio, sin redención. Los milagros se convertían en atrocidades. Cristo no sanaba a los enfermos, los desmembraba para liberar sus almas. No alimentaba a las multitudes, las devoraba. El texto me absorbía. Cada noche lo estudiaba bajo la tenue luz de una vela. A veces, las palabras cambiaban ante mis ojos. En ocasiones, la tinta parecía latir, como si las letras respiraran. Y entonces, comenzaron los susurros. Eran voces superpuestas, hablándome desde el interior de mi cabeza. Algunas eran dulces y persuasivas, otras eran gritos de dolor, plegarias distorsionadas. El latín era solo una fachada. Pronto entendí que el texto hablaba un idioma anterior al humano, algo que no se pronunciaba con la lengua, sino con el alma. Comencé a escribir cosas que no recordaba haber pensado. Diagramas, oraciones invertidas, plegarias imposibles. Soñaba con catedrales invertidas, sacerdotes sin rostros, misas celebradas en criptas de carne viva. Me despertaba empapado en sudor, con las manos sangrando de tanto escribir. Los espejos comenzaron a deformarme. Mi reflejo no parpadeaba cuando yo lo hacía. Me observaba con odio. Un día, el reflejo sonrió mientras yo lloraba, y entonces comprendí que algo ya no estaba bien. Una noche decidí leer hasta el final. Si el texto cambiaba, debía alcanzarlo antes de que lo hiciera. Conforme avanzaba, las letras comenzaron a hundirse en las páginas, como si la tinta se disolviera en la carne del papel. Mi visión se nubló. Sentí algo recorrer mis venas, frío como el mármol de una tumba. Cuando llegué a la última línea, las palabras no eran palabras, eran órdenes. Mírame. La vela se apagó. Algo estaba en la habitación. No lo vi, pero lo sentí. Su presencia comprimía el aire, deteniendo mi respiración. No era un ángel, no era un demonio. Era algo más antiguo, más hambriento. Y había estado esperando. Corrí. Abandoné mi estudio, el Vaticano, todo. Pero el evangelio maldito nunca me dejó. No importa a dónde vaya, lo sigo viendo, reflejado en las paredes, en los ojos de los desconocidos. Lo escucho en las plegarias distorsionadas de los sacerdotes. Y ahora lo entiendo. Leerlo no fue el error. El error fue no haber cerrado los ojos a tiempo. Porque cada palabra que leí, cada párrafo que comprendí, me transformó.
Hay una razón por la que lo ocultaron. No porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero, porque revela la naturaleza del Creador y no es luz, es abismo. Las iglesias se sienten vacías ahora, como si sus altares supieran que algo nuevo se avecina. He visto cruces invertirse solas. He escuchado órganos tocar solos a medianoche, himnos que no figuran en ningún libro humano. Mi cuerpo está cambiando. A veces mi voz no es mía. A veces hablo y el aire se espesa y los perros aúllan. Una vez le recité un verso del Evangelio a un niño y el niño murió al instante. Su madre lo vio en mis brazos, sin entender lo que pasó. Aún escucho sus gritos. Ahora estoy escribiendo esto en las paredes de una celda. Me encerraron por lo que hice, pero no saben que ya es tarde. Yo soy el nuevo portador del verbo. Escúchame. No abras ese libro. No lo busques. No repitas lo que leí. Las palabras tienen hambre. Cada letra es una puerta, cada página un cuchillo. Y si lo lees hasta el final, te vas a convertir en otro, como yo. Siempre fui un imbécil curioso. Y la curiosidad, como dicen, mató al gato. Lo que no dicen es cómo murió. No te hablan de los gritos, de la piel arrancada en tiras, de los huesos astillados como ramas secas. No te dicen que el infierno tiene sonidos propios y que, a veces, esos sonidos se disfrazan de campanas. El pueblo donde crecí es una mancha olvidada en el mapa. Un lugar donde el tiempo se atascó y la gente se aferra a sus tradiciones como un animal atrapado en una trampa. En el centro, como un diente podrido en una boca desfigurada, está la vieja iglesia, cerrada desde hace décadas. Su torre se alza como un dedo huesudo señalando el cielo, acusándolo de haber olvidado este lugar. Nadie habla de la iglesia, nadie la menciona, pero yo la escuché. Cada noche a las 3:33 de la mañana, las campanas sonaban. No un repique alegre ni un llamado a misa. Era un tañido sucio, enfermo, como si el metal estuviera lleno de podredumbre. A veces, después de la última campanada, había un murmullo, algo que se deslizaba entre las sombras. Un rumor en un idioma que no debía ser pronunciado. Y lo peor de todo es que cada noche la voz se hacía más clara. Pensé que era un truco. Quizás alguien del pueblo jugaba con los más crédulos, o tal vez era mi mente, así que hice lo que cualquier idiota haría. Entré. La puerta estaba cerrada con gruesas cadenas oxidadas, pero el tiempo había hecho su trabajo. Un buen empujón y la madera se dio con un crujido como de huesos rotos. Dentro, el aire apestaba a polvo, a cera de velas derretidas y a algo más, algo rancio, algo que no debía estar ahí. Era un hedor denso, pegajoso, que se metía en la garganta y provocaba arcadas. Un olor a carne podrida mezclado con incienso. Di un paso y las velas se encendieron solas. Fuego rojo, violento, iluminando un altar destrozado y paredes cubiertas de inscripciones talladas en la piedra.
Palabras en latín, pero no del tipo que encuentras en la Biblia. Había símbolos, rostros torcidos en agonía, manos alzadas en súplica, y en el centro, una soga colgando del techo alto de la nave principal, pero no estaba vacía. Un cuerpo pendía de ella, girando lentamente en el aire. La piel estaba apergaminada, adherida a los huesos como una máscara mal ajustada. Los labios cosidos con alambre se curvaban en una mueca grotesca, como si aún intentara hablar, y entonces los ojos se abrieron. Algo se movió. No lo vi de inmediato, pero lo sentí. El aire cambió, se volvió denso, pegajoso. Un sonido goteaba en la oscuridad, un chapoteo espeso, húmedo. Miré hacia arriba y ahí estaba. No sé cómo describirlo sin que parezca que estoy loco. Era una figura retorcida, como si hubieran fundido varias personas en una sola masa de carne y huesos. Brazos y piernas se doblaban en ángulos imposibles, y entre los pliegues de su piel, bocas pequeñas murmuraban palabras en una lengua desconocida. Sus ojos, solo que parecían ser ojos, me miraron, y entonces sonrió. Las bocas comenzaron a hablar a la vez. Susurros, gritos, lamentos, voces que se fundían en un cántico blasfemo. La piel de mi cuerpo se erizó al sentir como algo invisible me rodeaba, tocándome con dedos helados, arrancando algo dentro de mí. No sé si era mi alma, mi cordura o simplemente mi voluntad de seguir vivo. Las campanas comenzaron a sonar, pero esta vez no estaban llamando, estaban celebrando. Corrí. Juro, por lo que sea que queda de mi alma, que corrí como nunca. Sentí las sombras aferrarse a mis tobillos, tratando de hundirme en esa iglesia demente. Cada paso que daba era como atravesar un pantano invisible. El aire se volvía más denso, más pesado, como si algo intentara arrastrarme hacia el suelo. Detrás de mí, los cánticos se volvieron carcajadas. Una risa que no pertenecía a un solo ser, sino a muchos, fusionados en un mismo sonido enfermizo y burlón. Salí justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo apagado. La puerta se cerró tras de mí con un estruendo, y desde dentro escuché algo rasguñando la madera, como si intentara seguirme. Las campanas ya no suenan, no para el pueblo, pero cada noche, a las 3:33 de la mañana, las escucho dentro de mi cabeza, y sé que algún día, cuando me llamen de nuevo, no podré resistir. No sé cuánto tiempo llevo aquí. La luz de la vela apenas ilumina el confesionario, y el olor a madera vieja y humedad se ha impregnado en mi sotana. Afuera, la iglesia está vacía. Solo el eco de la brisa entre los vitrales rotos me hace compañía, pero sé que vendrá, siempre viene. Todo comenzó hace semanas, cuando el primer sonido rompió la monotonía de mis noches de insomnio, 3 golpes suaves en la madera del confesionario. A esa hora, la iglesia debía estar cerrada. Y sin embargo, alguien estaba ahí. Respiré hondo y abrí la rejilla. Bendito sea el Señor, hijo mío. ¿Cuáles son tus pecados? Silencio. Luego, una voz.
grave, densa, con un tono que se arrastraba como un cadáver por un suelo de piedra. «Padre, ¿usted me recuerda?» Mi piel se erizó. Me incliné hacia la rejilla, tratando de ver el rostro del penitente, pero la penumbra lo devoraba. Su respiración era profunda, irregular, como si estuviera esforzándose por mantenerse quieto. Me aclaré la garganta. «Lo siento, hijo. No puedo verte. Nos hemos visto antes». «Oh, sí, padre. Muchas veces. En sus sueños, en sus pesadillas». Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz tenía un timbre familiar pero retorcido, como si varias voces se superpusieran en un murmullo imposible. Tragué saliva. «Dime tus pecados, hijo. Dios es misericordioso». Un susurro, y luego una risa baja, gutural. «Dios no está aquí, padre. Nunca ha estado». La rejilla tembló. El confesionario crujió como si algo más estuviera dentro conmigo. Y entonces sentí el aliento en mi oído, pero la rejilla seguía cerrada. Me quedé helado. Afuera, la iglesia estaba vacía. Esa fue la primera noche. Desde entonces, el penitente regresó. Cada madrugada, los 3 golpes. Cada noche, la voz que sabía demasiado. Me hablaba de cosas que nadie más podía conocer. De mis dudas, de mis culpas, de los pecados que no confesé ni siquiera en mis pensamientos. Me llamaba por un nombre que nunca le dije a nadie. Una noche, se rió de nuevo. «Padre, ¿quiere ver mi rostro?» No respondí, pero algo en mí, algo primitivo y estúpido, asintió. Y entonces, un ojo apareció en la rejilla. No era humano. Era negro, profundo, un abismo en el que giraban sombras como serpientes devorándose unas a otras. Sentí cómo mi corazón se detenía. Y cuando quise apartarme, la madera del confesionario crujió, hundiéndose como si algo más estuviera empujando desde adentro. Traté de salir, pero la puerta no se abrió. Las velas de la iglesia se apagaron todas al mismo tiempo. Y entonces, por primera vez, el penitente confesó: «Yo no pertenezco a este mundo, padre. Fui desterrado, arrojado de la carne y condenado a existir en los bordes de la realidad. Pero usted abrió la puerta, y ahora yo también puedo entrar». Algo tocó mi mano en la oscuridad. No era piel, era algo rugoso, frío, cubierto de una sustancia pegajosa que no quería imaginar. Unos dedos largos se deslizaron sobre mi muñeca y tiraron de mí hacia la rejilla. El ojo en la oscuridad se multiplicó. 2, 3, 5 ojos abiertos donde antes solo había sombras. Grité. No recé, no supliqué, solo grité, porque yo logré balbucear entre jadeos. La criatura pareció disfrutar la pregunta. Se quedó en silencio, como si saboreara mi miedo. Luego habló, su voz temblando con un placer perverso. «Porque escuchaste, porque nunca cerraste la puerta, porque siempre quisiste saber si había algo más allá del perdón. ¿Verdad, padre?» No respondí. No podía. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo paralizado. «Déjame hacer mi confesión completa», susurró.
Me alimenté de los tuyos, no con dientes ni garras, sino con miedo. Se entregaron a mí, uno por uno. Sus oraciones no los salvaron. ¿Quieres saber qué les pasó? Un sonido nauseabundo llenó el confesionario. Como carne desgarrándose, como huesos partiéndose bajo una presión inmensa. Los hice parte de mí, susurró. Escucha. Las sombras cobraron vida. Voces se mezclaron en un susurro abrumador. Algunas gemían, otras gritaban. Algunos susurraban rezos desesperados. Y entre ellas reconocí voces que conocía. Ancianos que se confesaron conmigo antes de morir. Mujeres que asistían a misa. Niños que tomaron su primera comunión. Todos ellos. En él, mis lágrimas corrieron por mis mejillas. No podía moverme. No podía hacer nada. ¿Quieres unirte a ellos, Padre?, dijo, su voz tan cerca que sentí su aliento helado contra mi piel. Solo di sí. En ese momento, la puerta del confesionario se abrió de golpe. La luz de las velas parpadeó y el aire se volvió insoportablemente denso. La sombra en la rejilla se retrajo con un gruñido. Me levanté como pude y corrí fuera de la iglesia. Afuera, la brisa helada de la madrugada golpeó mi rostro. Miré hacia atrás, esperando ver a la criatura salir tras de mí, pero no lo hizo. El confesionario seguía ahí, cerrado, como si nada hubiera pasado. Pero en la rejilla, grabado con algo que parecía garras, había un mensaje nuevo. Nos vemos pronto, Padre. Desde entonces no duermo, porque sé que cuando cierre los ojos, los suyos estarán esperando del otro lado.